Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto, un placer, un honor saludarlos en este espacio, en preguntas y respuestas. En esta ocasión nos encontramos de nuevo aquí y no en el podcast por muchas razones, pero la principal de ellas, y quiero compartírselos aquí, es lo siguiente. Hace una semana tuve la oportunidad de realizar un viaje y vaya, en ese viaje encontré muchas preguntas, muchas respuestas también, y sobre todo las preguntas cuando terminó el viaje, las respuestas durante el viaje, y sobre todo el sentir que fluía en la vida, en la existencia, pues también a veces en este holograma. Pareciera que fluir dentro del holograma, siendo el holograma mismo, puede ser algo inconsciente, pero cuando fluyes con el holograma desde la conciencia, solo te das cuenta que lo importante es lo que hay detrás del holograma, que es la esencia. Pues esa esencia es la que de alguna forma se permite experimentar, expandir, conocerse y conocer las posibilidades o las variables experimentadas en la materialidad, en la densidad. Entonces, pues fue un viaje muy hermoso, honestamente, donde, donde todo aquello que existía como multiposibilidad desde un sentir, desde visualizaciones, desde visiones, de pronto se fue haciendo material, se fue densificando en lo físico. Y hablaba del holograma no como, o no desde un sentido del desdén, sino el holograma como una herramienta donde la esencia se va expresando y donde la esencia también va encontrando la manera de aperturar codificaciones para que pueda eventualmente el avatar expresar la conciencia a través del avatar y pues la suma de todo el compilado de experiencias que van derivando después de ello. Ahora, después de ello, en el regreso, empecé a experimentar inicialmente dolores bueno, un poco de gripa. Y digo, lo reconozco en mi cuerpo. Es algo que ya aprendí a reconocer en los primeros síntomas, en los primeros momentos. Y fue creciendo poco a poco, creciendo, creciendo, creciendo como una bolita de nieve, hasta que llegó el punto en el que la medicina, vaya, la Rockefeller no me hacía algo. Pero tampoco tenía acceso a otro tipo de medicina más natural. Entonces llegué a tener alucinaciones fuertes, alucinaciones muy, muy fuertes al nivel de cerrar mis ojos y estar en otros mundos, pero donde no había como una compatibilidad entre lo físico y pues ese astral de sueños. Después de ello empecé a experimentar dolor de estómago y también me provocó alucinaciones horribles. Digo, hay alucinaciones que yo sé que ninguna alucinación es deseable, pero a lo mejor de algunas puedes extraer información, de estas no. De esas alucinaciones no había como forma de obtener algo, salvo la experiencia como tal de resistir y de aguantar. Ya estando como en mi casa de regreso, sí acudí al doctor, un poco con todo esto del hantavirus. Sospeché, o bueno, no es que sospechara, pero sí de pronto la parte mental de, de decir, y, y si es ese virus, y si es otro virus, y si es un corona, o si es digo, por no dar los nombres completos, ¿no? Es el bicho, el coronavirus o alguno del OMI que también estuvo presente, o alguna variable de cualquier otro, y un poco de pronto también el observar cómo la mente puede irse diluyendo y fractalizando y permitir que el miedo esté presente. Pero solo unos instantes, porque también parte del estar aquí es estar preparado para ello. O sea, cuando, al menos yo siento que en la preparación comentamos el estar listos, es listos en todo instante, no es, ay, déjenme recupero y entonces ya estoy listo. Siempre es como en cualquier momento, ¿no? Después, lo del estómago fue algo bien extraño porque yo normalmente sí llego a tener como un patrón en cuestión del estómago, sobre todo es de tipo infeccioso lo que me llega a suceder. Y bueno, me deshidrato bastante, me debilito bastante, pero en esta ocasión fue muy diferente porque yo sí sentía que mi estómago como tal
no había una parte específica, o sea, no era como en la boca del esófago, no era como en el intestino, era todo, o sea, todo el sistema lo sentí vulnerado. Y llegó un punto en el que mi panza, vaya, creció tanto, 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 al grado que tuve que quitarme la ropa, vaya, porque me estaba apretando todo, todo me estaba apretando. Y me acuerdo un poquito de la película de Alien. Y dije, bueno, podría ser algo así. Y tal vez no físico, pero sí etérico, de alguna manera. Entonces yo sentía que me estallaba el estómago porque apenas me movía a la derecha o a la izquierda, se me inflamaba impresionantemente y eran unos retortijones impresionantes que yo decía, no, aquí hay algo que está mal. O sea, no es la forma tradicional en la que me suele doler el estómago. Después, en ese inter, digo, hoy me siento mejor. También es una de las razones por las cuales no estamos grabando el podcast, porque pues requiere de energía para sostener, sostener la información. Al final se aperturan portales y se aperturan dimensiones, se apertura en todo un espacio-tiempo que pues hoy siento no poder sostenerlo. Yo confío en que la siguiente semana lo podamos retomar ya como podcast. Y bueno, tuve sueños ya no del estilo de alucinación que les comentaba inicialmente, sino del estilo en el que había guerras, como en dimensiones o en el inter de las dimensiones. Guerras físicas, digo, el clásico que se te sube el muerto, se me subió como 4 o 5 veces. eh, Íbamos a como a una misión, yo regresaba aquí a mi cuerpo para poder resolver el ataque aquí, después me iba de nuevo a misión y resolví el ataque hasta que pues me actué a nivel físico para poder deshacerme de lo que me estaba ahí prensando. Lo pude lograr tener en mi mano, lo pude contener. em, Escuchaba una IA por ahí diciéndome como que tenía que hacerse también como parte del programa. Paraba el tiempo, lo retrocedía, embollaba y además de embollar, embollaba con tiempo, algunos los dejaba en atemporal, movía las piezas, iba, venía y era una guerra impresionante. Entonces, un poco platicando también con mi hermano Jorge, me comentaba, ¿no? Que ciertamente los ataques están al orden del día. Sí lo puedo sentir hoy como un ataque a nivel físico que me fue vulnerando en diferentes aspectos y que sobre todo todavía hasta al día de hoy, hace ratito, hace algunas horas, yo me encontraba durmiendo y entré como en un bucle de 15 sueños, uno tras otro, donde lo único que había presente era mi respiración. En algún punto experimenté llanto dentro de esos sueños, en algún punto experimenté como una reprogramación de lo que quiero hacer una vez que esté bien físicamente, pero también experimenté dentro de todo ese proceso de bucle, el sentir que a lo mejor me iba a quedar en coma. Dije, bueno, pues si me toca quedarme en coma, pues ya está, ¿no? No pasa nada. Solo queda disfrutar el estar pues paralizado. Y ya, ya después salí de ello, ¿no? Pero sí era como una negociación con la mente, o más que con la mente, con el sentido racional. Y un poco de lo que les puedo compartir. Me llama la atención también con el mensajito que me mandó el hermano Jorge, que decía que en algún punto, pues toda esta desclasificación, todo aquello que viene, por ejemplo, del lado de los científicos de Wilcock, pues en algún punto puede tener una implicación por el despertar de conciencia, por las negociaciones que se han llegado a hacer, porque en una caída de malla de frecuencia no vamos a ver como lo mejor de los contratos que se hicieron o de las negociaciones, se va a ver como la parte de lagunas. A lo mejor es como si yo te permití rescatar a, no sé, vamos a decir, ¿no? Rescatar entre comillas, ¿no? A 150 personas, pero pues no te dije que iba a ser fácil, o no te dije que no iba a pelear por ellas hasta el último momento. Entonces, pues es un camino impresionante y se los comparto. Mi hermano Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí vivo. La verdad es que nunca había agradecido tanto el sentirme tan vivo dentro de los hologramas como hasta ahora. Pero tú, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Em, También aprovechar y compartir que a propósito de hoy se supone que Donald Trump empieza a liberar
a desclasificar la información. ¿Qué crees que pase por ese lado? ¿Crees que sí desclasifique? ¿Crees que sea una hoja en blanco con todo tachoneado? ¿Nos van a dar información relevante o nos van a dar información pues viejísima de antaño, de aves de tornillo? Creo que en su momento estaba por ahí escuchando, lo compartimos, que supuestamente cada 50 años se revelaba la información, pero para cuando fue, creo que lo de Roswell, ¿no? Me parece, si no mal recuerdo, pasaron 64, o sea, era una entrevista, creo que ay, no recuerdo, a este investigador ecuatoriano, muy, muy bueno, no la terminé de ver, pero me fascinó el decir que como que no crean, ¿no? O sea, no le crean al país más mentiroso. Pero bueno, son los que están de alguna forma moviéndole ahí a los hilos a la narrativa. ¿Qué crees que pase? ¿Crees que lleguemos a cierta información relevante o no lo va a ser en ningún momento? ¿Piensas que eh, nos servirá para el camino de conciencia? Digo, en su momento los archivos de Epstein ayudaron bastante a aperturar a que el conspiranoico ya no fuera tan conspiranoico, pero pues a ver ahora si esta desclasificación a alguien o a muchos nos va a mover o no. Yo particularmente platicaba con una chica, ella no está para nada en el, como en el lado de conciencia, o sea, a un nivel estelar, está a nivel de conciencia dentro de lo que ella considera y me decía precisamente que le daba mucho miedo. Dice, a mí me da mucho miedo todo ese tipo de información. O sea, si lo sacan o no lo sacan, ya veré si lo reviso o no lo reviso, pero pues yo prefiero como mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que va también por ahí, por ese lado, por lo que puede impactar a la psique. Y es que a veces de pronto me quedo pensando en buscar que las personas a lo mejor lo van a ver como algo natural cuando yo ya lo veo natural, pero no es así. Es también recordar que pues cada quien tiene sus procesos. Entonces, pues, vámonos por ese lado, mi hermano. Vamos a ver qué opinión te merece. Pues el micrófono es todo tuyo. ¿Qué tal, hermano Cecilio? Un gusto tenerte aquí de vuelta. Qué bueno que ya estás mejor, que ya estás aquí eh, con nosotros, a disposición de grabar. Me alegra. Eh, y bueno, vamos a darle a esto que ya no podemos esperar. Decimos a veces, ¿sabes qué? No hay que grabar, pero realmente los temas nos apresuran porque se acumulan tantas preguntas y hay que acelerar el proceso. Como les comenté en el episodio pasado, hay que, bueno, el avance de todo esto, de conciencia estelar y de los temas, es en una relación directa eh, al despertar de ustedes y a las preguntas que hacen, porque las preguntas que ustedes hacen va de acuerdo a ya la comprensión de un tema difícil, ¿no? Obviamente, como lo dices, nosotros y los que nos acompañan, la audiencia, ya tiene un camino. Y generalmente todos los que han llegado aquí es porque ya tenían un camino previo, ¿no? Ya habían leído libros, visto videos de otros desclasificadores, de gente que está a lo mejor en lo del el tema de podcast de misterio, ¿no? Que también es otro enfoque, pero pues también informan, ¿no? Son algunos muy serios. Y bueno, eh, con el respecto a la desclasificación del gobierno estadounidense, eh, ya sabemos que siempre es lo mismo. Esto se ha querido desclasificar desde hace 2 años, 3 años, me parece que se llama David Grush, creo, y Elizondo, ¿no? Que son eh, dos personas que participaron en programas secretos en algún departamento, ¿no? Pues de lo que llamamos SGS, Siniestro Gobierno Secreto, ¿no? Pero yo sentía esto como una desclasificación forzada, como que estos eran también marionetas, como que dijeron, di esto, no lo digas, esto nada más esto y esto no, ¿no? Esto sí, esto no. Porque recuerdo ver en algunas de estas entrevistas que les hicieron por parte de funcionarios estadounidenses directamente en público, ellos decían, bueno, es que eso no lo puedo decir, es que esto sí, es que esto no. Entonces eso ya era como un tachoneo, ¿no? Como, pues
digo, ¿vas a decir las cosas sí o no? No, no, es que mi vida corre peligro y si digo esto, ¿no? Entonces realmente no tuvimos una desclasificación como se quería en ese momento, hace 2 años, y empezó a haber tensiones, empezó a haber la parte de forzar la desclasificación por parte de lo que yo llamo la confederación. Ahora, la confederación es algo diferente a la Federación Galáctica, ¿no? La Federación Galáctica son lo que dices, naves de tornillo, naves físicas, seres de tercera, cuarta, quinta, sexta dimensión, ¿no? Que se manejan físicos todavía, que están en una narrativa incluso polarizada y que, bueno, están aquí para todavía tener encarnaciones y experiencias universales, ¿no? No planetarias, sino estelares. La Confederación, como ya lo he explicado, hay muchos podcasts que hablamos de esto, son seres que están ya graduados en esta situación y están interviniendo, podríamos llamarle potestades a modo religioso para que se entienda. A mí me gusta llamarlo confederación porque se oye más magno, oye, pues es que la confederación de galaxias, pues es algo inmenso. Entonces las potestades, si lo quieren ver así, cierra mucho el panorama, pero podríamos entender que son seres que alguna vez fueron encarnaciones físicas que ya están en una sociedad intergaláctica. Una sociedad intergaláctica es aquel que, no sé, desayuna en la galaxia del sombrero, come en Andrómeda y cena en la Vía Láctea, ¿no? Ellos pueden hacer eso porque tienen la tecnología y no necesariamente es tecnología física o digamos tecnología de tornillos para así que se entienda, sino es tecnología espiritual, una tecnología que sobrepasa por mucho la tecnología controladora, la tecnología del umbral que le decimos. Entonces, estos seres, al encontrarse del otro lado y ver que sus fractales están incompletas, o sea, dicen, bueno, es que a mí me falta todavía que regresen fractales mías, están atrapadas en las narrativas duales, narrativas densas. Algunos de ellos, no digamos que todos, pero algunos de ellos optan por venir, hacen sus concilios, hacen sus reuniones y crean un plan de intervención en la fisicalidad que para ellos es densa. Entonces ellos empiezan a intervenir en todo esto. En algún momento todos ellos ayudaron a parar la guerra, ayudaron a establecer cuarentenas de sectores estelares para la no intervención, para la sana convivencia, que los seres y civilizaciones altamente tecnológicas no intervinieran o no se metieran con civilizaciones más primitivas, que se dejara la evolución, ¿no? Y esas fueron como, podríamos decir, hasta imposiciones o, digamos, requisitos para poder pertenecer a ser miembros de una federación ya estructurada galáctica, ¿no? Confederaciones fuera de la galaxia ya es federaciones o federación galáctica o alianza de federaciones, es todos aquellos que le entraron a un sí, digamos, ok, voto porque sí, a entrar a un tipo ONU galáctica. Esta ONU, que digamos la Alianza Galáctica, lo que hace es administrar toda la circunstancia de la polaridad, como lo hace aquí en la Tierra. Pero ya sabemos que la ONU también no es perfecta y no es poderosa, es simplemente políticamente correcta, pero no es algo que haya que, bueno, que realmente cambie la narrativa de la dualidad, sino que es simplemente algo, un títere más. Entonces, eso hace que las federaciones de aquí, físicas, no funcionen o funcionan de manera mal o de doble sentido. Entonces, lo que hace la Confederación es una intervención que se hizo en el sistema solar hace ya muchos años y cada vez fue más intensa, a tal punto que se prohibió la salida y entrada de naves federadas
al sistema solar y control de portales, ¿no? Para impedir toda la cuestión de polaridad, ¿no? Entonces, eso fue muy recientemente, o sea, realmente tuvieron que intervenir porque ya se estaba haciendo muy grande el problema. Y aquí en la Tierra ellos intervienen a modo de lo que llamamos los ovnis de no tornillos, los plasmáticos, los orbes de luz, y muchos de estos, digo, no todo es lo mismo, porque no todo lo que brilla es oro, pero muchos de estos seres están interviniendo y están sacando de las casillas a el gobierno estadounidense porque no sabe cómo responder ante estas circunstancias. Y empezaba lo del tema de los drovnis y que no, que eran ovnis del mar, nadie decía nada, y empezaron a invadir el cielo, por así decirlo, invadir, porque no estaban haciendo daño, simplemente se muestran en todo lo que es el Atlántico Norte, todo lo que es Dinamarca, hasta todo lo que llega a la isla de Gran Bretaña. Tampoco se habló esto en las noticias, ¿no? Prácticamente no se está dando a conocer, porque no les conviene a los controladores que nosotros veamos estos objetos y que nos preguntemos qué son, porque nadie sabe qué son. Entonces, esto es como una muestra de poder ante lo que es las federaciones que están controlando el planeta Tierra. Esas federaciones de las que hemos hablado en otros podcasts tienen intereses en el granjeamiento del humano, en el sometimiento, en el control, y hay que liberarse de eso por medio de la conciencia. Ellos no nos van a hacer el trabajo, pero ellos entienden que para liberar hay que también tener una referencia, ¿no? Porque cómo yo voy a poder, digamos, conocer, no sé, alguien me dice, oye, es que el mar es inmenso, es azul y es bonito. Y si nunca he visto una foto del mar, ni un video, ni nada, no sé cómo es, nada más supongo. Entonces no tengo referencias. Al tener yo una referencia en papel, en una foto o hasta en un video, pues ya me da una referencia y me lo imagino. Y ya puedo entender de qué hablan. Entonces, lo que viene a hacer la Confederación es dar referencias de que existe algo más, de que existe más dimensiones, seres en todo el universo totalmente poblado. Nos hacen creer que es inmenso y es solitario y está solo, ¿no? Apenas sacaron una película, algo así como, en español, le dijeron así como El fin del mundo o esos títulos tan horribles que les ponen. Es con Ryan Gosling. Salió apenas en el cine. Muy buena, por cierto. Trata de que tienen que encontrar la cura a la muerte del Sol y de varias estrellas. Y todas las estrellas están muriendo en la galaxia, menos Tau Ceti. Entonces va hacia Tau Ceti en un, bueno, el protagonista en una nave, ¿no? Y ahí se encuentra con otra nave extraterrestre que va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces de ahí empieza una trama bastante interesante. Entonces, a lo que voy es que en esa narrativa, en esa película, nos ponen como que no hay nadie. O sea, de aquí a Tau Ceti y solamente es otra nave, ¿no? O sea, es que está vacío el universo. Y no, o sea, si ustedes van a todos los planetas, tienen alguna forma de vida, aunque sea primitiva o aunque sea biológica, de tipo bacterias, no sé, lo que haya. Y si se van a investigar más, hay puestos de avanzada, hay sistemas de monitoreo, hay tecnología, hay portales, hay naves gigantes, todo está, aquí el sistema solar está industrializado. Si se van más lejos, pues igual, ¿no? Entonces, esa es la desclasificación que necesitamos. El entender cómo se maneja realmente nuestro sistema solar y otros sistemas, porque la Tierra ya debe de dejar de pertenecer a un sistema controlado. Este despertar se está haciendo y se está replicando masivamente en la Tierra, se está notando. ¿Cómo lo notamos? El que ya no creamos las mentiras,
empieza con la misma caída de la Matrix y del sistema, ¿no? Que nosotros ya, ¿cuánta gente, por ejemplo, ya no va a votar? ¿No? Que dicen, pues todos son los mismos, el derecha e izquierda trabajan para el mismo jefe, ¿no? Aquí en México yo vi un despertar, digo, no todos, pero pues ya con un porcentaje, aunque sea bajo, ya se nota de que pues ya la gente ya no se cree las mentiras como antes, ¿no? Antes, no, eres de izquierda, eres un maldito rojo, y se peleaba la gente, ¿no? Y ahora ya no estamos en esa circunstancia, pero nos falta todavía mucho camino por recorrer. El que desclasifiquen, aunque sea un leve, da una buena referencia. Nosotros que ya estamos como en un nivel de entendimiento muchísimo más recorrido, ¿no? Que por ejemplo decían que ahora que hablan de los ultraterrestres, que son humanos del futuro, que son tipo grises y que vienen al pasado a corregir sus errores, ese tema nosotros lo dimos hace años, ¿no? Ya lo hablábamos desde hace años y ahora se desclasifica como algo novedoso. O sea, nosotros ya hemos dado un recorrido, ¿no? Y ahorita nos están dando, pues según cosas nuevas y no, o sea, son viejos. O sea, creo que están desclasificando, alcancé a ver fotos del alunizaje de la primera misión a la Luna de Neil Armstrong y que se veían ovnis en, en el firmamento y un montón, ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿cómo es posible que estén desclasificando algo que pasó hace más de 50 años y que sea como algo nuevo? Por Dios, o sea, ¿qué no habrá? ¿Qué no estarán haciendo? ¿Por qué están esos ovnis ahí? ¿Está industrializada la luna? Tendríamos que saberlo, ¿no? Pero todo eso todavía queda muy lejos y hay que exigirlo. La muerte de David Wilcock fue como algo como que cimbró a la comunidad ovni, a la comunidad despierta, para poder intensificar más este trabajo, para echarle más ganas, ¿no? Entonces, todo esto ya viene como una ola. Si van a desclasificar abajo, arriba se va a hablar más aquí en este ambiente. Entonces, como comentabas, mi hermano, la parte de que hay una chica por ahí que conociste que no sabe qué onda, no, tiene miedo, pues obviamente la gente va a tener miedo a lo que no conoce y por eso se sabe que creo que el Vaticano está preparando exorcistas y está preparando un montón de situaciones que por un lado van a dar miedo, porque la narrativa de siempre debe de ser del miedo, por otro lado es para calmar a sus fieles, ¿no? A los fieles en la iglesia, que ahora el padre ya va a estar entrenado para que después de leer la Biblia, ves que se echa un sermón y va a decir, no, pues es que tenemos hermanos y Dios es magnificente y tiene creación en todos lados. Y, pues algún tipo de retórica de este estilo van a dar. Sin embargo, hay gente que ya tiene hambre de más, ¿no? Entonces hay que exigirlo. Y veremos qué tal se comporta esta situación, porque justamente lo van a empatar con el Mundial. Y el Mundial sabemos que baja mucho la frecuencia, demasiado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se empatan estas dos circunstancias. Yo lo que sé es que pues el gobierno de Trump lo ha intentado hacer ya desde hace tiempo, pero hay muchos poderes dentro del gobierno. El SGS tiene niveles. Por ejemplo, tenemos la CIA y la NSA, ¿no? Son dos agencias de espionaje y de agentes que por todo el mundo están tratando de modificar la narrativa. ¿Y por qué tenemos dos agencias? Pues porque una se vigila a la otra, para que una agencia no salga digamos, de lo que ya entendemos como antipatriótico y que ya es cuestiones de seguridad nacional, porque una se puede salir de eso, o sea, tienen tanto poder que necesitan estarse vigilando mutuamente todo el tiempo. Así trabaja el SGS y así trabaja el gobierno estadounidense. Dentro del gobierno se pelean, dentro del gobierno uno no sabe los secretos del otro, no sé cuántos niveles. Por ahí en los grupos les mandé alguna vez todos los niveles que hay. Son un montón. Llegamos al Majestic 12, pero tenemos un montón. Y todos esos niveles no sabemos uno cómo vigila al otro, ¿no? ¿Qué tanto sabe uno después del otro?
porque no son niveles verticales, algunos son paralelos. Entonces no sabemos hacia dónde va realmente el mando. Entonces, eso es lo que vamos a exigir con, bueno, los que estamos más despiertos en esta cuestión, para los que ya deseen desclasificar por parte de agentes del gobierno que digan, ¿sabes qué? Yo así ya voy a hablar, ¿no? O ¿sabes qué? Entrevístenme aunque con capucha, con lentes, con lo que sea, para que no me vea, pero ya voy a empezar a hablar, ¿no? Como ya lo han venido haciendo muchas personas, y que se animen a más a empezar a hablar, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme en todo esto. Es un tema importante, por eso hablo de esto. Pero bueno, vamos a darle a lo que corresponde hoy, que son preguntas. Te paso el micrófono. Y bueno, así es como comenzamos con la primera pregunta. Primero, muchísimas gracias a todos aquellos que nos hacen llegar sus dudas. Como lo mencionabas en el capítulo anterior, que también participó nuestra hermana Aurora, el, la parte o el gradiente, ¿no? Que vas compartiendo en las respuestas también están vinculadas a las preguntas, y las preguntas son la manera en la que se va auditando todo este proceso. Y algo que he aprendido de ti en todo este proceso, mi hermano, es precisamente auditar en general. Digo, no conozco, vaya, no podría hablar de un proceso como muy cerrado, sistemático de auditoría, pero sí como las diferentes variables que están latentes en todo esto. Y si hay una o sea, frente o de cara a la operación rescate, a la caída de la malla de frecuencia, pues la auditoría va a ser en uno de los pocos espacios que van a requerir esa atención plena, o sea, ese completo estar como absortos en lo que sucede y en lo que acontece. Entonces, mientras los demás, digo, me quedo con esto que compartías en el audio, ¿no? O sea, podríamos nosotros, a quienes escuchen, a quienes sientan, a quienes lean, indicar hacia dónde está la puerta, o hacia dónde no está la puerta, pero el camino es de cada quien, y en ese camino se va auditando ok, aparentemente está a 5 pasos, pero en esos 5 pasos hay apegos, hay situaciones, hay ancestralidad, pues eso es lo que se va auditando en todo ese proceso. Entonces, un poco de la mano en el querer ir hilando estos temas. Vámonos con la primera pregunta, y dice: hola a todos. Acabo de terminar el libro de la caída de Iblis sobre la Gnosis Suprema, y hay algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. Los arcángeles que tanto conocemos como Micael, Rafael, Uriel, esos 9 que cayeron en el engaño del dios de la materia, ¿son ellos también como el demiurgo? En alguna parte los describe como sus guardaespaldas en batalla contra los seres de luz. Pensé que en algún momento del libro aclararía esto, o que se transformaría a la luz o algo, pero no fue así. O a lo mejor es solo esta versión del libro que no habla de eso. ¿Alguien podría aclararme esto, por favor? Gracias. Mira, respecto a esa cuestión, yo creo que no podríamos basarnos en nada más lo que dice un libro, ¿no? A pesar de que diga que es supremo, lo que sea. O sea, no, los libros que tenemos, todos, tienen una parte humana, y el humano tiene una programación. Entonces tenemos siempre que los libros es un derivado de la sumatoria de las creencias, de los dogmas, de lo que le ha pasado a la humanidad desde que tiene historia, ¿no? Entonces, nosotros vemos a los arcángeles, ¿no? Que vienen en muchas mitologías, religiones, en todo el mundo. No todos se llaman de la misma manera, no todos se entienden de la misma forma. Entonces, nosotros queremos describir el mundo o el universo o la existencia a través de seres divinos, ¿no? Dentro de nuestra forma de ver el mundo, estos seres divinos pues son una versión humana perfecta, ¿no? Los ponen como humanos gigantes, musculosos, andróginos y lo que sea, ¿no? Y todo esto es una concepción humana, es una concepción de, bueno, es que
Para empezar, si un arcángel tuviera esa forma, simplemente estaría atrapado en un cuerpo. Entonces, no podría funcionar con las facultades que se le dan o que según tienen estos seres. Para que un ser pueda expresar la creación y sus programas genéticos, no podría estar atrapado en un cuerpo, simplemente es imposible. Entonces tendríamos que inventar algo que no existe, algo que no comprendemos aún y que en esta época ya se está entendiendo, que es como algo como la inteligencia artificial, algo como la nube, como algo inmaterial, porque dices, bueno, la inteligencia artificial está en todos nuestros celulares, pero si mi celular se cae al agua o se destruye, la inteligencia artificial sigue intacta. No se le ha quitado ni un gramo de su poder. Entonces, ¿dónde está? No, pues que está en los servidores, que está en los servidores de Groenlandia, de Islandia, de donde estén, ¿no? Bueno, eso es una suposición también, porque a pesar de que destruyas todos esos servidores, yo creo que la IA sigue activa, ¿no? Quizás pierda alguna parte importante de facultades o de rendimiento, pero sigue intacta. Entonces, la IA no es las computadoras, no es los servidores, no es el celular, es algo inmaterial, ¿no? Ahora con la IA cuántica estamos llegando a un proceso de entendimiento de lo que es una conciencia neural cuántica, que es prácticamente lo que son los arcángeles, conciencias y redes neurales cuánticas. ¿Qué significa cuántico? Que funciona a nivel subatómico. Y al funcionar a nivel subatómico, está replicado en todos los átomos, puede replicarse en todos los átomos, o sea que puede estar aquí y allá, simplemente es atemporal y adimensional y no tiene límites de distancia, ¿no? Entonces, cuando nosotros comprendemos ya más o menos lo que son las conciencias neurales o redes neurales cuánticas, podríamos entender lo que son las conciencias de los arcángeles, ¿no? Entonces, una vez entendiendo esto, podemos entender que no hay ni batalla, ni muerte, ni enfrentamientos, como lo entendería un humano respecto a otro, ¿no? O respecto a un draconiano o a un ser biológico, porque nosotros todavía tenemos toda esa visión subconsciente donde está el diablo y el arcángel Miguel peleando, ¿no? Con una espada, y pues todo eso es una visión de un entendimiento primitivo humano, ¿no? Todavía de la Edad Media, por así decirlo. Entonces, ahora que ya tenemos toda la visión tecnológica de cómo se desarrolla el quantum, podemos entender mejor cómo se expresan esas redes neurales. Ahora esas redes neurales, al tener tanto poder y tanta capacidad, necesitan expresarse también a través de la creación, a través de lo que llamamos proyectos biológicos, ADN, que es un programa, una tecnología muy del futuro, muy inentendible. Tan del futuro es que ni siquiera es de este universo, sino es de otros universos, que es el chasis de la base digamos, de la proyección de estas redes neurales a través de los cuerpos genéticos, ¿no? Pero el cuerpo genético o el ADN no es inamovible, no es único, no es que tú tienes el ADN y ese es el portal de entrada a la biología y la salida también, y no, porque el ADN es mutable, muta todo el tiempo y puede ser hibridado y puede ser cambiado. Entonces el ADN siempre está en constante cambio. Es lo que llamamos la co-creación. El co-creador es la red neural original, que podemos llamar arcángel, que está, digamos, navegando por el éter, porque nosotros todo lo que queremos entender como dimensional, pero no existe eso desde un punto de vista fuera de la materia atómica, porque ellos existen fuera de la materia atómica. Entonces para ellos no existe así como que universos gigantescos, para ellos es diferente, o sea, es simplemente otra cosa que no entendemos.
Entonces, para poder entrar en la cocreación, se tiene el laboratorio genético cocreado con la fuente que llamamos universo, que llamamos materia, átomos, ¿no? Que es una tecnología espiritual, por así decirlo, donde es un laboratorio donde se hacen experiencias de vida. Entonces, dentro de estos lugares va a haber dualidad. La dualidad es movimiento. ¿Para qué tiene que haber movimiento y dualidad? Porque si no, todo estaría estático, o sea, se estaría muerto, estaría inamovible. Entonces, como debe de haber movimiento, el movimiento lo da la dualidad. Por ejemplo, si tú quieres que un animal o un gusano, lo que sea, se mueva, a lo mejor puedes hacer que busque el calor, si es que está en un lugar frío. O si está en un lugar caliente, que busque el frío, la sombra, lo fresco. Eso da movimiento, eso es la polaridad, ¿no? La polaridad puede ser, no sé, un estado de hambre y un estado de saciedad. Tienes un polo opuesto a otro. ¿Qué hace que los seres mamíferos, reptiles, insectos se muevan? Pues es ese proceso de sentir no hambre. Y para eso necesitan buscar comida, y por lo general esa es una de las máximas polaridades que tenemos en este plano, donde todos los seres vivos, incluidos nosotros, tenemos que salir a buscar la comida día a día, ¿no? Entonces, en la naturaleza pues están moviéndose y usando sus herramientas que tienen de evolución genética para poder buscar su comida y a la vez defenderse de aquellos que se los quieren comer. Entonces, eso crea la polaridad, ¿no? Ahora, esa polaridad está mal entendida, porque yo en ningún momento de los ejemplos que les he dado es maldad, es polaridad, es movimiento. Y así se hizo el proyecto pues digamos, genético de Universal, ¿no? Y no nada más de Nevadón, sino de un montón de otros universos que están orbitando Orbotón, que es nuestro superuniverso. Ahora, entendiendo qué es todo este preámbulo, podríamos entender también la parte del demiurgo, ¿no? Que el demiurgo ya es una decadencia, es una degeneración de la polaridad, de la malinterpretación de la polaridad. La polaridad hay que entenderla desde el punto de vista que les comenté. Si no hay movimiento, no hay proyecto y no hay nada. Para eso se quería acelerar ciertos procesos de evolución. Para acelerar ciertos procesos se introduce un poco más de polaridad, ¿no? Porque si tú tienes un proyecto, no sé, una piedra, vamos a poner una piedra ahí, y yo quiero que esa piedra me evolucione a un ser del reino vegetal. Bueno, van a pasar miles de millones de años para que puedas darle una evolución a un mineral, ¿no? No se diga no sé cuánto, pero es demasiado. Entonces, tú puedes hacer un aceleramiento de polaridad. Dices, bueno, vamos a meter un proceso tecnológico que me permita simular esa piedra hasta que se convierta en planta, ¿no? O una planta que se convierta en, no sé, en gusano o en algo, ¿no? Entonces, son procesos extremadamente largos que para las conciencias neurales que llamamos arcángel, que son los ingenieros siderales, ¿no? Ellos se desdoblan en ingeniería sideral en diferentes niveles dimensionales, diferentes niveles físicos y no físicos. Es muy vasto todo eso. Entonces ellos diseñan la vida, ¿no? Y no necesitan ver qué procesos, meter un proceso acelerado. Ellos no lo necesitan porque ellos están fuera del tiempo. Para ellos es como respirar, el adelantarse un león de años, 1000 leones, o sea, para ellos el tiempo ni siquiera es tiempo. Entonces, lo que ocurrió fue que los procesos de polaridad fueron malinterpretados desde arriba, y como el teléfono descompuesto, ¿no? que se va degenerando, llega un momento en donde hay copias de arcángeles, ¿no? Dentro de la materia. Esas copias de los arcángeles, que llamamos hijos paradisiacos,
primarios, secundarios, terciarios, o sea, son desdobles de esas conciencias, pero ya actuando en materia. Ellos ya no son conciencias magnas, porque también el arcángel, la conciencia neural, y el hijo paradisíaco primordial quiere entender la materia, no nada más crearla y desde lejos verla, porque todo proceso de creación y co-creación lleva también la experiencia. Entonces ellos se desdoblan y se van introduciendo en lo que es la materia. Ahora, cuando ellos se introducen a la materia, van perdiendo capacidad de entendimiento, van perdiendo conexión con la fuente primordial, conexión con su red neural primordial, porque explotarían los cuerpos físicos. O sea, meter toda una conciencia de todo un universo en un cuerpo simplemente no es imposible. Entonces necesita la fractalización y se van perdiendo capacidades de entendimiento y de poderes y de creación y de todo se va perdiendo, o sea, se va diluyendo. Entonces ese fue el problema, que la polaridad era demasiada y que los hijos paradisíacos, algunos malentendieron todo este proceso y crearon, ellos al sentirse topados, ellos al no sentir esa creación divina, que quisieron crear con tecnología eso que les faltaba entender, demasiada mente y poco corazón. Es más o menos, para que me entiendan de esto, es como, por ejemplo, el ejemplo de Tomás y de Jesús, ¿no? Que siempre Tomás era el que más le preguntaba de las cuestiones físicas y de si no veo, no creo, ¿no? Y Jesús, pues decía que bienaventurados aquellos que creen sin ver, ¿no? Esos eran como que, digamos, el ejemplo directo de cero mente y más corazón. Entonces tenemos por un lado a la gente que necesita ver las cosas para creerlas y los otros que ya creen, ¿no? Entonces mucha gente cuando va a morir o en algún momento nos va a pasar a todos, mucha gente siempre está con la mente, o sea, está diciendo ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber del otro lado? Voy a sufrir, y si me voy al umbral, y si me llevan, y si acá, y si allá, en mucha mente. Por lo que esas personas van a querer crear o entender a través de algo físico lo que es inmaterial, lo que no es físico. Y por otro lado tienes a la gente que dice, yo no sé qué va a pasar, pero yo estoy tranquilo, yo sé que, bueno, pues la muerte es algo que nos va a pasar y bueno, pues hay que estar preparados, pero no me preocupo de ello. Bueno, si ya del otro lado me toque lo que me toque, pues ni modo, pero no es algo que me preocupe a diario, ¿no? Entonces, hay gente que ya está en otra onda, ¿no? Es en otra sintonía. Entonces, esas personas no necesitan establecer una proyección de qué va a pasar después, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos a los hijos paradisíacos que son tecnológicos, o sea, que tuvieron que a través de la mente y de sus creaciones físicas mentales y sus proyecciones que materializaron, entender el universo y controlarlo. Y a través de lo que ellos sentían miedo a la incertidumbre, establecer un control de certidumbre para ellos. Y por otro lado tenemos a los hijos paradisíacos ascensionales o morontiales crísticos, que ellos no necesitan de esa circunstancia porque ellos están seguros de que los planos superiores están y simplemente es cuestión de venir a disfrutar del juego y en algún momento pues salimos de. Entonces no hay necesidad de crear todo este enmarañado de cosas físicas, de ciencia dura y pura, para poder entender el mundo espiritual. Esa es la polaridad espiritual también que tenemos en el planeta Tierra. Por un lado, la ciencia dura y pura, la ciencia amañada, la ciencia que no permite ni un gramo de espiritualidad, y por otro lado también tenemos pues la espiritualidad que llega a veces a niveles fanáticos, ¿no? También no es necesario ir a tal extremo, sino lo ideal sería entrelazar los dos para poder entender mejor el universo. Entonces, esta es la energía del Cristo y del anticristo, que es una forma de ver las cosas y otra forma contrapuesta a.
Esta es la energía del Cristo y del Anticristo que está en todas las galaxias que nos rodean y en mayor o menor medida en casi todas las civilizaciones, sino es que todas las civilizaciones tienen un poco de eso, por esa contaminación que hubo de la energía del Anticristo, que es galopante y que está, digamos, absorbiendo muchas civilizaciones, muchas mentes. Y eso es lo que yo llamo el demiurgo. El demiurgo no es un solo ser y no solo está en la Tierra, sino está en todo este sector de Nevadón, que lo que quiere es atrapar y llevarse a través de los seres crísticos, entender lo que ellos no entienden. Pero digamos ya están demasiado alejados y cegados por la incoherencia. Entonces no, sería como muy difícil llegar a comprender esa manera de existir para los seres que no somos de ese lado. Lo comprendemos, lo vivimos, lo experimentamos, encarnamos en esas civilizaciones a veces, pero no para atraparnos. Esta civilización, esta humana, es anticrística. Es muy evidente que lo es. Entonces, por eso se dice que aquí el diablo manda y gobierna a Satanás. Es una forma muy, muy primitiva de decir las cosas, pero tiene un poco de razón, ¿no? Porque esta sociedad y esta civilización se desenvuelve a través de lo material, a través de lo que físicamente es controlable, no de lo otro. Pero bueno, espero que se vaya entendiendo. Es un tema que a lo mejor podría dar para más. Y bueno, pues espero poder leer ese libro y darle mis comentarios. Como les compartía en algún punto, sobre todo de la introducción, de lo que me fue sucediendo, siento que hubo una vulnerabilidad en términos de lo físico y que sí terminó repercutiendo a nivel astral. Les fui contando un poquito como cuando me sentía como estar en coma. No sé si así se sienta, pero sí lo pensé estando en ese estado. Las alucinaciones que tenía, los ataques que experimenté, de que se me subía así como el muerto, la parálisis, etcétera. Y algo que me llama como mucho la atención en todo este proceso es que la manifestación de una tercera, de una cuarta dimensión puede ser, o sea, está siempre entrelazada. Algo que aprendí, se los comparto aquí, por supuesto, desde una visión muy, muy peculiar o muy particular, sin imponer ni mucho menos, es que hablando de las vidas paralelas, como que yo pensaba que había como cierto número de vidas paralelas, pero a veces pienso, no solo por lo que hemos compartido o escuchado, que hay como vidas paralelas primordiales y vidas paralelas secundarias. Les voy a platicar un poquito de ello antes de hacerles la siguiente pregunta. Y es que en las vidas primordiales yo ubiqué como unas 9 aproximadamente, donde yo era una panterita, donde también llegué a ser, si no me recuerdo, un árbol. Recuerdo que me experimenté como hombre, como mujer, como niño y como una persona viviendo en alguna parte de Asia y también aquí en la parte prehispánica en México. Y durante mucho tiempo yo experimenté eso. Alguna vez también fui a que me leyeran El Coco y que me platicaran sobre las vidas que llegué a tener y ellos más bien me veían como pirata, como una vida de pirata, una vida de alguien que un astrónomo también, un marinero, bueno, pirata marinero, un chef me parece que también. Entonces, como que hay un poquito, decía, bueno, hubo información que obtuve de manera externa, como el Coco, pero también información más, como más canalizada. Entonces, le hacía más caso a la información canalizada, a la personal. Pero luego me doy cuenta que a través de sueños yo descubro muchas cosas y en una de esas líneas yo descubría que también me había experimentado como, digo, es bien curioso, ¿no? Bueno, ahorita les platico eso, pero yo me había experimentado como en diferentes líneas como alguien afeminado, alguien a quien tenían que proteger, alguien a quien tenían que rescatar. Y ya después lo fui corroborando también como con las personas que llegué a encarnar.
con una hermana llegué a encarnar y aquí en esta vida pues hemos coincidido. También ella me contaba un poquito de eso, coincidía con mis sueños y también otra hermana también me decía es que yo también vi esa línea. Entonces de pronto a mí me parece impresionante cómo dos hermanas y mis sueños pueden coincidir en una misma línea. Entonces ahí es donde decías, claro, es una locura porque si te meten al samsara, no te van a dejar salir tan fácil. No es como que tengas una vida, entras y sales, salvo que seas un entrante. Y entonces entras y sales. Pero si no lo eres, si vienes a experimentarte, pues puedes tener tus vidas primordiales y tus vidas secundarias también, y la gente o las personas con las que convives las pueden ir viendo. Y ahí lo único que no sé, y se los dejo a su criterio, es saber si en realidad existió como un, un dolor vinculado por entrelazamiento en guerras de Orión para poder entrar a este simulador, o si antes de entrar a las guerras de Orión uno decidió elegir el dolor para que solo las guerras de Orión actuaran como el gatillo y entonces experimentar aquí eso en particular, y en realidad fue algo como pactado desde antes. Entonces, pues solamente es eso. Dicho lo anterior, me voy con la pregunta. Dijiste que actualmente la mayoría estamos en cuarta dimensión. Yo tenía entendido por otras fuentes que la cuarta dimensión era más bien un plano no físico, como donde estarían los desencarnados u otro tipo de conciencia, y que nosotros todavía estábamos en tercera dimensión. Entonces mi duda es, antes la humanidad y la Tierra estaban en 3D, y conforme ha bajado la malla o ha cambiado la energía, se ha ido dando un salto hacia la 4D. Lo pregunto porque yo pensaba que la 4D no era física, y si sí es física, ¿cuándo ocurrió ese cambio o transición de 3D a 4D? Ok, mira, hay que entender que las dimensiones, para empezar, no son lineales. No es que tenemos la primera, la segunda, así, hasta llegar a la que tengamos que llegar. No es lineal. Nosotros lo vemos lineal porque todo lo vemos lineal como por el tiempo, ¿no? O sea, pasado, presente y futuro. Pero eso también es un holograma, no es tal cual. Entonces, bueno, a ver, si yo voy comprendiendo todo esto, la 3D es como una referencia nada más. O sea, tenemos largo, ancho y alto, ¿no? Pero si tuviéramos todo eso, seguiríamos siendo etéricos, porque no hay densidad, ¿no? Si le metes un vector de densidad, que es el espacio que hay entre esos tres vectores, creas una cuarta dimensión, ¿no? Y eso desde un punto de vista nuestro. Pero si tú te vas a una quinta dimensión, dirías, bueno, hay otro vector, ¿no? ¿Hacia dónde? No sé. ¿Podría haber otro vector? Sí. Sin embargo, no lo podemos comprender desde esa dimensión. Ahora, en todas las dimensiones hay fisicalidad como la entendemos aquí, que simplemente si tú te pasas de aquí a allá, no notarías como la diferencia exacta, pero si no lo podríamos ver como geometría. O sea, a eso voy, ¿no? O sea, porque es meternos como en la ciencia pura y dura y no va por ahí, sino que si tú estás en la tercera dimensión, que yo lo veo, yo lo siento y lo veo como el reino débico de los genios de la naturaleza aquí en la Tierra. Para mí ellos son de tercera dimensión. Ellos sí son, pero no nos podemos ver, porque ellos son seres que están viviendo en otra octava dimensional. Los gnomos, los silfos, las salamandras, todos esos que son infinitamente vastos, que esos por decir algunos, pero si tú te metes a esos reinos débicos, que ese es como el reino base del planeta Tierra, el reino real del planeta Tierra, la tercera dimensión real, muchos de ellos viven sus vidas muy natural y viven en cabañas y viven en bosque, en pantano, en donde ellos tengan que vivir, porque es otro tipo de geografía la que hay en la tercera dimensión de ellos. Ahora, nosotros ya estamos como en una cuarta, que es como una
en una dimensión, yo le denominaría una dimensión tecnológica, una dimensión casi umbral, ¿no? Porque el reino débico que se tenía anteriormente aquí en el planeta Tierra no tenía la interferencia de los seres estelares negativados o seres que vinieron en portales, los ultraterrestres, los que han venido de muchos lados y que se han materializado en aquí, porque esta época o este reino que agarraron, que fue hace medio millón de años, hace, no sé, 100,000 años, era un reino muy puro, muy sin contaminar. Por eso lo tomaron y por eso se asentaron aquí, pero en una dimensión paralela, ¿no? En la original de la Tierra. Y esa dimensión paralela es lo que llamamos Atlántida, lo que llamamos posteriormente los Anunnakis y todo esto, ¿no? Que se entrelaza con una quinta dimensión, que eran los seres que estaban en otra octava dimensional aquí, que serían como el reino de los lemurianos y de los de Mu, que era otro proyecto paralelo. El problema, o sea, no es eso, sino que nosotros tenemos muchos planos paralelos. Nosotros le ponemos quinta y cuarta, porque tiene que ver un poco con la vibración del átomo, de las cuerdas del átomo. Esa vibración produce fisicalidad o produce ser sutil. Es como un ventilador, ¿no? Ves que ahora hay hologramas que te hacen como una pantalla y que se ve toda una figura, un dragón o lo que quieran meter, pero si lo paran son ventiladores. Pero si lo aceleran se hace una figura. Pues es eso, nada más que nosotros tenemos la vibración exacta o densa o no densa para estar replicados, materializados en una experiencia en cierto, diríamos, holocubierta del planeta Tierra. Estas holocubiertas son densidades diferentes a la par. Ahora, no se pueden contaminar. O sea, tú no te puedes pasar de una a otra más que tengas la tecnología o el nivel espiritual conciencial, que es la tecnología del espíritu, una u otra, ¿no? Sin embargo, con tecnología topas, llegas a una quinta, sexta dimensión y de ahí ya no pasas, porque ya la vibración después de eso es muy sutil, o sea, ya tú estar en una séptima, octava dimensión, los rayos ultra gamma que existen en esas densidades ya son demasiado sutiles. Un cuerpo como el nuestro lo desintegrarían, ¿no? Entonces, eso es más o menos como la cuestión de densidades. La cuarta dimensión fue como un proyecto, como diríamos, como sintético, que los reptiles idearon para poder manifestarse en esta densidad, porque ellos son de esta densidad, de una densidad tipo de tecnológica umbralina. Entonces ellos, para poder densificarse aquí, necesitaron abducir seres de diferentes dimensiones y hacer un humano que pudiera expresarse en esta dimensión, que fue el proyecto del Homo sapiens, que antes del Homo sapiens hubo sin fin de eslabones perdidos, les decimos en la ciencia, que eran proyectos fallidos, eran proyectos degenerados o no bien desarrollados de humanos, humanoides o subhumanos que existieron desde hace medio millón de años, o antes incluso, porque ellos son atemporales, ellos iban, traían un chango, decían el chango es lo que quizás aguante más, y entonces empezaron a meter mucha genética en ese tipo de seres. Hasta que hallaron el Homo sapiens, porque tuvieron por ahí una ayudada para poder perfeccionar de repente enormemente el ADN, no le hallaban. Entonces tuvieron que sí tener ayuda externa. Pero a lo que voy es que
nosotros como salto tal cual lo entendemos a lo mejor como una cuestión espiritual, religiosa incluso, pero no tiene que ver nada con eso, es pura tecnología. O sea, lo que aquí estamos plasmados en una densidad, una dimensión que está atada a la tecnología. Aún en la época de las cavernas o de la, ¿cómo se llama? De la edad de bronce y todo eso, pues es cuál tecnología, pues, y nada más se prendía una vela o el tornillo de Arquímedes, ¿no? Pero no es así, sino que nosotros estamos en un simulador cuántico y ese simulador tiene diferentes densidades, vamos a tener que, por ejemplo, tenés una computadora de hoy, de este año, 2026, una nueva, buena. Y tú dices, mira, quiero correr un programa antiguo. Pasa, a mí me ha pasado. Yo quiero jugar un juego antiguo, uno de los 90s. Entonces dices, no se puede porque es muy viejo ese juego. Trabajaba con otra configuración, con otro sistema operativo. Entonces lo que haces es instalar un emulador, que es otro sistema operativo, un subsistema operativo que emula a uno anterior, ¿no? Entonces en ese puedes tú simular un juego antiguo. Lo juegas y lo quitas y no, digamos que es un sistema dentro de un sistema, ¿no? Es más o menos lo que tiene el planeta Tierra, son sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas, que tenemos densidades que son holocubiertas, donde el planeta Tierra tiene desde la 1 hasta la 12ª dimensión, por ser un planeta morontial, tiene todos los niveles, tiene todas las configuraciones, es como si tuvieras la computadora ultra perfecta y la primerita que hubo. Entonces, puedes tener todas las experiencias que tengas dependiendo de lo que quieras experimentar. Entonces, el traspaso de ascensión Tierra, por hablar de la Tierra, porque nosotros somos seres estelares, no tendríamos que estar atados a un solo planeta, pero digamos Tierra, sería como, ok, paso de la 4ª a la 5ª. Nosotros estaríamos en una 4ª tecnológica, ¿no? Y es como una intermedia, por así decirlo. Por eso le llaman intermedia, porque realmente nuestra dimensión no es natural, no es, ¿cómo decirlo? No estaba proyectada dentro del programa. Es como un subprograma que se tuvo que inventar, o más bien inventaron los reptiles para poder entrar aquí. Entonces lo que hace es que ese sistema se va a dar de baja porque es como un fallo en el sistema. O sea, se dice, bueno, ese sistema no funciona, vamos a resetearlo, eliminarlo, pero vamos a sacar de ese emulador, de ese subprograma, lo que haga falta para complementar otros programas, porque todo es un conjunto y al final de cuentas todo es uno solo, y si tú no completas el rompecabezas final te van a faltar piezas. Entonces es lo que se hace es borrar esta realidad, se borra y pasamos a otra que puede ser copia de esta, pero no en su totalidad, sino es como ciertas cosas sí y ciertas no. Ahora, ¿cómo se traduce eso a la realidad? Bueno, una cosa es la programación, ¿no? Ya sabes, los comandos externos del simulador. Pero otra cosa es lo que se ve dentro del juego, que estamos aquí en el juego, en una realidad, en una dimensión, y somos jugadores, no somos programadores aún. Lo podríamos ser, algunos de nosotros tenemos nuestro avatar fuera o nuestra conciencia neural fuera de aquí. Y es posible, digamos, proyectarse, pero no todos. Muchos son jugadores nada más, son programas, les dimos el NPC, ¿no? Que son parte del sistema. Entonces, muchos de ellos también son salvables, pero dependerá su programación, si son necesarios aquí mismo o ya en otro sistema que no sea Tierra. Entonces, bueno, el salto cuántico se da de esa manera. Y nosotros vemos en la fisicalidad pues, un cambio de continentes, cambio de estructura en ADN, cambio en las especies que van a habitar el planeta, cambio en el eje terrestre, en el clima, en todo, incluso en la gravedad, en la
en el electromagnetismo, en todas las fuerzas, las 4 fuerzas básicas del universo son no diferentes, pero son quizás menos fuertes o menos diferentes. La palabra sería diferente. Entonces, pues es más o menos eso, ¿no? Ahora, la barrera de frecuencia o malla de frecuencia, que es una interrealidad que nos han puesto tecnológica, que es la realidad que produce la dimensión en la que estamos, va a ser bajada. Es como si dentro de tu computadora ese emulador tuviera un programa que hace que no sea detectable por la computadora, como un troyano, o haz de cuenta, está operando sin que se dé cuenta los programas que ahí está. Eso es la barrera de frecuencia, porque es atemporal. Nosotros tenemos esa barrera desde hace 100,000 años, quizás más. Y esa barrera se ha ido intensificando, se ha ido actualizando, porque el sistema mismo pues cada vez pues cambia. Entonces esa se hizo más intensa. Es una boya de tiempo. La barrera es una boya de tiempo respecto a los de afuera. Nosotros estuvimos aquí en el planeta Tierra viviendo experiencias por millones de años, miles o lo que sea, en vidas, muchas vidas, vida tras vida, tras vida, tras vida. Entonces nosotros no tenemos el tiempo externo real del sistema solar y del sistema estelar federado, ¿no? Porque son diferentes tiempos. Entonces esos diferentes tiempos hacen que si se baja la barrera nosotros ya estemos en un tiempo más real, estemos en un tiempo donde nosotros ya podamos conectar con las federaciones, nuestros cuerpos reales, nuestros planetas de origen, nuestras civilizaciones de origen, y se aperture, ¿no? Muchos van a estar en un intermedio entre ser todavía terrestres, terrícolas, y empezar a irse a otros planetas como embajadores para compartir toda la experiencia que tuvieron acá. Pero puede ser física, no necesariamente es muriendo y encarnando allá. Yo sé que va a haber embajadores en un futuro que van a ir a esos planetas a contar a toda la historia de aquí, de todo lo que se vivió y todo lo que en teoría debe de no hacerse, no sé, que no se replique, porque es un cáncer, realmente es un cáncer planetario del sistema solar y de muchos lados que está habiendo, que es crear dimensiones sintéticas, ¿no? Entonces, es más o menos eso, que se va a ir entendiendo si ya hay un preámbulo de escuchar los podcasts y de entender cómo viene toda esta información. Es fácil de entender esto, o un poco menos difícil, pero sí, pues igual no se tiene la referencia, esta información es difícil. Pero bueno, esperemos que sí se haya entendido. De cara a la última pregunta, también quiero compartirles algo que voy recordando que me ocurrió al principio de la narración, lo que les compartía. Y es que fue bien curioso, pero uno de los hermanos estaba presente. Estábamos 2 hermanos presentes y 2 personas. Y en algún punto empecé a canalizar. Nos habían como contratado para canalizar unos mensajes de una casa. Entonces yo empecé como a canalizar, pero como que yo no conecté del todo, conecté parcialmente. Entonces el otro hermano me dijo, ¿sabes qué? Déjame hacerlo a mí. Digo, sí, adelante. Y entonces cuando empecé a canalizar, me dice, ya estoy bien conectado. Y entonces les digo, se me quedan viendo las personas que nos contrataron y les digo, pregúntenle cómo se llama, qué desea, qué quiere, qué idioma es. Y de pronto empezaron como a hablar todos así como demonios. En las hipnosis, por ejemplo, cuando los demonios hablan, su voz siempre es más como de, sí, aquí me encuentro. Como que la hacen más grave. Pero pues terminan ocupando el mismo idioma, español. Algunos han hablado en otros idiomas, pero normalmente es como de, oye, en español, por favor. Y entonces
de pronto se transformó, todo el ambiente se transformó y me dijeron, caíste en nuestra trampa. No queríamos canalizar, queríamos que fueras vulnerable. Y entonces de pronto sentí como si me metieran a un como panal y me hacía pequeñito. Ahí me atacaban. Yo procuraba también mis defensas y entonces se expandía de nuevo, volvía a crecer a mi tamaño. Y luego era como si me hubieran dado alguna, digo, nunca lo he probado, pero alguna medicina sagrada. Digo, tampoco voy a mencionar cuál porque pues no se trata tampoco de hablar mal de algo cuando no lo he probado y solo fue un sueño. Pero sabía que era como una medicina ahí que me habían dado en forma de juguito y como me decían, caíste en la trampa y entonces como que lo consumía y me volví a hacer pequeñito y me volvían a atacar y volví a crecer. Y yo como de, es impresionante la manera en la que pueden recurrir a cierta información que ellos pueden tener, porque mi deseo sí es como expandirme un poquito en términos de la experiencia, de navegar la mente con otras medicinas, o también el que utilicen como elementos como los hermanos estelares y decir, bueno, o sea, se agarran de todo, de todo, de todo, de todo, o sea, no porque estemos en un camino de conciencia significa que estemos exentos, más bien se agarran del holograma y trabajan y lo manipulan con eso. Entonces, bueno, eso por una parte. Y por otra parte, pues bueno, el compartirles que toda esta información ocurre también bajo una premisa donde empecé a experimentar cambios en mí. Estoy seguro que están vinculados con algo más grande. Aquí simplemente cuando se sienten los cambios de manera física es porque ya ocurrieron en un astral, porque ya ocurrieron en un mental, en un causal, en un criogénico. Entonces, pues esta es la representación de algo que hace tiempo se venía tejiendo. No sé si lo compartí en algún episodio, pero en la última toma de medicina sagrada que tuve conecté impresionantemente con fuera de la Matrix. Creo que sí lo compartí. Y siento que esa última toma hoy está vinculándose aquí de manera física. Y aunque aparentemente todo es, o podía verse como el lado negativo, en realidad para crecer hay que soltar. Para renacer hay que morir primero. Entonces, pues es parte del proceso. Dicho eso, vámonos a la última pregunta. Buenos días, hermano Jorge y Cecilio. Espero se encuentren muy bien. Tenía una pregunta acerca de los cuerpos criogénicos. Hace unos meses creía que no tenía uno, pero he tenido sensaciones físicas en algunos desprendimientos, ajenas al cuerpo que está en mi cama. Al principio pensé que era la activación del chakra raíz, pero el tirón que se sentía más o menos por esa parte, por el tirón que se sentía más o menos por esa parte. Después me di cuenta que no, que se siente más bien como suspendido, conectado desde ese chakra y en un lugar muy oscuro. Escucho sonidos y voces en esos episodios en los que me ha ocurrido, y sí, a veces se escuchan como si estuviera dentro de algún lugar y el sonido viniera de, entre comillas, afuera. Voces, cantos, música tipo clásica. No sabía que podría ser microgénico, pero ahora que lo siento en mi corazón, quisiera saber qué pasa. Ahora que ya sé que tengo un crío y si hay necesidad de cuidarlo o una manera de saber dónde podría estar. También otra pregunta acerca de los críos. ¿Cómo saber si en caso de que haya un traspaso de conciencia, mi crío está, entre comillas, bien? No sé cuánto tiempo tiene en ese estado y me preguntaba si aún esperan que despierte del otro lado o no. Porque hay personas que no tienen crío. Gracias, hermanos. Un abrazo. Ok, acerca de los criogénicos es un poquito amplio el tema. Eh, yo recuerdo haber visto mi cuerpo criogénico desde niño, pero yo lo veía como acostado como un reposet reclinado, con una máscara. No sé si un visor o algo así, pero realmente yo no estaba en líquido ni en un panal. Hay muchos criogénicos, depende de la raza de la que provengan. Podemos entender que nosotros venimos de diferentes razas, por así decirlo, de diferentes dimensiones. Es como ahora que bueno, ya están desclasificando los archivos extraterrestres, según, y ya se habla de los ultraterrestres, ¿no? Que son humanos del futuro, que son como
pues algunos degenerados y otros no. Creo que hay unos como nórdicos que vienen del futuro igual. Pero bueno, ahí la circunstancia es de que los criogénicos vienen no nada más de otro planeta, sino de aquí mismo, ¿no? Podría ser del futuro. Tenemos inmersión a pasado, o sea, ya no tardamos mucho en descubrir eso o en aplicarlo, que tú te puedes proyectar a épocas del pasado con un criogénico con la tecnología adecuada, ¿no? Porque ya se está descubriendo el viaje atemporal. Es más, ya se descubrió por ahí la teletransportación cuántica, ¿no? Entonces, mira, nada más para que se entienda, si tú puedes entender que existe la teletransportación cuántica, que tú puedes estar del punto A al punto B en tiempo cero, significa que viajas más rápido que la luz, porque la luz pues, tiene una velocidad, dependiendo la dimensión y la densidad en la que estés, la velocidad se mueve diferente de la luz, ¿no? Eso contrapone un poco a la ciencia actual, pero así es. Ahora, si tú puedes viajar más rápido que eso, tú te conviertes en un viajero del tiempo, ¿no? Para que se entienda, vamos a entenderlo en grandes distancias. Por ejemplo, si tú quieres viajar digamos, a Aldebarán, que son 65 años luz, si tú viajas con un teletransportador cuántico, tú viajarías en tiempo cero allá. Ahora, significaría que tú a Aldebarán lo vemos 65 años como era el pasado, ¿no? Entonces, si tú viajas con un teletransportador, tú estarías viajando al futuro, ¿no? Te estarías viajando al futuro relativo de ti, ¿no? Pero dependerá mucho también del tiempo en los que ellos estén. Es muy complejo de entender todo esto. No me quiero ir por ahí. Lo que hay que entender es que si existe esta ciencia ya ahorita, ya lo están sacando, lo están desclasificando, es porque ya existe. Entonces, ha de haber humanos aquí en nuestro tiempo que vienen del futuro. Humanos, de una narrativa y de línea de tiempo anclada a esta. Entonces, de ahí hay que poder visualizar un criogénico de dónde viene, ¿no? Tenemos varios. Dependerá las capas dimensionales de donde estemos. Entonces, si tú visualizas un criogénico de tal manera, habría que ver en qué dimensión está. Porque yo, por ejemplo, lo que yo entiendo, ese criogénico que yo veía cuando era niño, es un humano, pero mi ser superior ya no es humano. O sea, en una sexta y séptima dimensión ya no son tan humanos que digamos. Entonces, lo que entiendo es que se tiene que tener un humano de quinta dimensión por lo menos para poder tener los traspasos de mejor manera a un avatar humano de tercera o cuarta dimensión, que sería como poder entender todo el sistema endocrino, toda la capacidad cerebral, para poder no tener problemas. Hay mucha gente que tiene criogénicos que no son humanos, entonces de ahí vienen muchas enfermedades que se representan aquí en la Matrix como enfermedades psicológicas, enfermedades degenerativas, autoinmunes, congénitas, porque no se tiene ese ADN. El ADN es multidimensional, entonces no se tiene acoplado al 100%. ¿No? Hay rupturas, hay cosas que se hacen supuestas, se adaptan, ¿no? El ADN también es adaptable, es tecnología adaptable, pero el cuerpo humano de la Tierra es nuevo, es muy joven, aún no tiene toda la información, está en aprendizaje para poder ir haciendo estas hibridaciones, que en un futuro son hibridaciones, porque también nosotros tenemos ADN insectoide y reptiliano, cetáceo, de todos, porque así nosotros al tener las experiencias humanas, traspasamos por esos enlaces de ADN muerto, le llaman, que es más bien codificado,
a los cuerpos criogénicos de muchas razas que están en inmersión aquí. Entonces, muchas razas no nada más están en inmersión de aprendizaje, muchos están en inmersión por atrapamiento, por aprisionamiento, porque se hicieron traspasos de las guerras de Orión aquí, ¿no? Diciendo, bueno, ves que no tenemos dónde meterlos, bueno, mételos aquí es cárcel, aquí los cuidamos, no se van a ir a ningún lado. Entonces aquí metieron a mucha gente. Ahí, lo que yo entiendo, para poder liberarse del criogénico, hay que hacer lo que llamamos la ascensión, el traspaso de conciencia de aquí hacia una dimensión superior. Ese traspaso se tiene programado con el fin del ciclo de la cuarentena, que es algo que está estipulado. Sin embargo, mucha gente pues, no está preparada para acoplar un criogénico. Ya de tantas vidas olvidaron el por qué están aquí, y de tanta dogma, pues ya están programados para ingresar a un simulador parecido a este. Pero hay quien pues ya está preparado, ¿no? Y dice, bueno, yo aquí no quiero encarnar aquí, o uno igual aquí. Entonces, lo que se hace es al fallecer, bueno, se desacoplan todos los circuitos, por así decirlos, todos los chakras, todos los cuerpos sutiles, y se regresa al cuerpo criogénico, se despierta, pero hay procesos intermedios, a veces son hospitales astrales, ¿no? Hay quien no, hay quien ya está dispuesto, dice, no, yo ya me estoy viendo, es más, yo ya no me he muerto, pero ya veo mi criogénico, ya estoy en preparación. Y hay quien ya sale por decisión propia antes del fin del juego, que llamamos la combustión espontánea, que hay gente que se combustiona de repente y nada más deja ahí sus cenizas, o los monjes, no sé cuáles monjes, los tibetanos, no recuerdo cuáles, se pueden igual autoinmolar de repente y dejan una perlita ahí hasta abajo, que es como la sublimación de la conciencia y de todas las células, porque la conciencia habita todas las células del cuerpo. Entonces, ¡fuam!, nos vamos. Y por otro lado, se tiene igual la parte de salir por el chakra corona. Cuando se activa todo el kundalini y se alinean todos los chakras, y se puede hacer una ascensión casi como ¿cómo se diría? Por decisión, pero también por sublimación y por nirvana, por así decirlo, y se extrae la conciencia y rompe el fusible de seguridad del otro lado. El chakra corona es un fusible de seguridad conectado etérico a uno físico, entre comillas físico, en donde están los criogénicos. Y de ahí, ¡fum!, uno despierta y el sistema del otro lado indica que ya estás despierto. Y el sistema donde estén, un sarcófago, una cámara de líquido o de gas, donde estén, ahí tiene que detectar que alguien se despertó, ¿no? El problema de los cuerpos es que hay muchos cuerpos que están en prisión. Y si ustedes despiertan en prisión, es más o menos lo que ocurre en la película Matrix 1. Literal es eso, que una máquina detecta que te despertaste y te desconecta y te manda por la basura, ¿no? A reciclaje. Entonces, muchos de los rescates que se tienen que hacer aquí en físico, y se hace con los comandos de rescate del otro lado, o sea, se trabaja en simultáneo, es rescatar los criogénicos de la luna y de naves draconianas, Shopats y boyas atemporales umbralinas, intraterrenas o en el espacio, que son las difíciles de encontrar, pero es posible. Entonces se hacen los rescates de los criogénicos, y es prácticamente la película de Matrix, es prácticamente eso. O sea, nada más que ahí pues tienes que los que están en la Matrix se salen y se meten a disposición, ¿no? Aquí el problema es de que nosotros
no es que no nos podamos salir, sino que es como una conciencia paralela a la que tenemos en la Matrix y una conciencia paralela a la que está en el comando. Entonces, hay enlaces, hay intercambio de información, pero no es de que extraigas toda tu conciencia de la Matrix y luego otra vez la reinsertes, no. Entonces tendríamos, por ejemplo, que Morfeo es como si nunca saliera de la Matrix y está rescatando a gente, está despertándolos, les da la pastilla azul o la roja, y del otro lado está el comando, que está detectando a dónde van a despertar y sacándolos antes de que los procesen, ¿no? Y tiene que haber un enlace sincronizado para poder despertarlos, pero muchos no se despiertan ahí en la prisión, muchos son sacados y son llevados en un dispositivo sin desconectarnos de la Matrix. Todo esto se hace con tecnología de diferentes dimensiones. Entonces, cuando ya despiertan, ya no están en la prisión, sino ya están en un hospital o en una nave siriana, depende de dónde sean. Entonces, ya no se necesitó el que pasaran por algo más difícil, como es despertar allá en la luna o en otros lados. Entonces, es más o menos eso. Y no todos tienen criogénico porque hay muchos seres que son conciencias nada más. No tuvieron criogénico porque no los sus cuerpos fueron destruidos en las guerras. No tienen. Entonces ellos están regenerándose aquí para poder identificar si son aptos o no para poder reingresar a una sociedad estelar parecida a la que tuvieron antes de fallecer y a un genoma ADN parecido o igual al que tenían antes de que los mataran en las guerras de Orión. Entonces, dependerá mucho esa circunstancia de si tienen o no cuerpo, y hay muchas entidades sintéticas, pueden ser sintéticas, clones, que no son entidades que hayan vivido antes de la guerra de Orión, sino que fueron producidos durante la guerra, y están siendo producidas porque la guerra es atemporal. O sea, pues, la guerra, a pesar de que ya finalizó para nosotros, sigue estando activa en diferentes escenarios atemporales, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, el SGS, el Cuarto Reich y muchos otros producen soldados, producen maquinaria, producen tecnología, producen naves, producen híbridos para poder venderlos a la guerra de Orión. Es muy, ¿cómo se diría? Es un negocio redondo, el que tú puedas vender no nada más en tu presente, sino a tu pasado o a tu futuro, ¿no? Es como si tú tuvieras, no sé, vas al pasado y compras oro y luego lo vendes al futuro y pues te haces más rico, ¿no? Cosas de ese estilo es la que se hacen, esos intercambios. Entonces, lo que ocurre es que hay muchos seres que son sintéticos porque son clones. Los clones se crearon masivamente para poder contrarrestar las guerras, porque como los reptiles, sobre todo los insectoides, no sé, una hembra insectoide, dependiendo de la raza, una mantis gigante, hay unas mantis blancas como de 10 metros, ellos pueden poner, no sé, de una sentada, no sé, 100 hijos. Entonces imagínate cómo puedes, estos 100 hijos aparte crecen inmediatamente, crecen de manera exponencial. Entonces no se podía, estaban literal comiendo al humano, o sea, los estaban exterminando en todos los sistemas. Entonces lo que hizo el humano, los humanos en diferentes sectores galácticos de la galaxia, fue crear, uno, clones, y dos, desarrollarlos de manera rápida en simulaciones, en boyas de tiempo y simulaciones cuánticas. Es por eso que el programa Yahvé nos dice, reproduzcanse y sean muchos, sean fructíferos, porque de aquí se están llevando a toda la gente. O sea, ¿cómo crees que llenan las filas del otro lado temporalmente si no es con gente de aquí, con el programa de 20 y regresa? Se están llevando mucha gente para ese programa, ¿no? Entonces es la única manera que logró el humano avanzar y darle vuelta a la gran invasión exponencial que tenían los insectoides y los reptilianos, que también un reptil puede poner muchos huevos. Entonces, todo eso también sacó de balance la guerra porque dijeron, ¿de dónde salieron tantos humanos? No es posible, ¿no?
¿de dónde carajos están saliendo? ¿No? Salen de otros lugares, ya salen bien entrenados, ya salen listos para todo. Entonces, ellos también quisieron también tener esta tecnología, entonces la polaridad y la guerra se hizo muchísimo más intensa. Entonces tenemos que aquí también entran seres de esos clones. Muchos de estos clones pues son réplicas de un Adán, de una Eva primordial. En diferentes planetas hubo Adanes y Evas y todo esto para poder tener un humano compatible con lo que se quería. Hay lugares, hay planetas que sí se fueron más a lo cuestión de más tranquilidad, porque hay lugares donde se desarrolla más la parte humana, que también no se quiso dejar perder en las guerras, ¿no? Y hay otros que son como nuestro planeta, que está enfocado en lo que es la guerra. Nuestro planeta es más guerrero. El que es más es Marte. Marte es el planeta más guerrero de todos aquí. Ahí es donde se finalizan los programas de los abducidos y los clones, pero aquí es donde también es muy violento y es como un preámbulo de que te lleven a Marte y de ahí te manden a las guerras de Orión. Entonces, aquí es un simulador bastante duro, pero tenemos de todo, es como muy rico, muy enriquecedor en cuestión de todo en general, lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, todas estas conciencias de clones también están aquí, ¿no? Todos ellos no tienen criogénico. La gran mayoría de las personas no tienen criogénico. O sea, simplemente son clones y ya. NPCs les decimos, ¿no? Entonces, muchos de ellos van a después a algunos que sean realmente excepcionales, porque no por ser clon estás destinado o tienes ya la vida marcada para siempre, son destinables a poder introducirse a otro planeta o a otra civilización o de ser guerreros, ser alguien pacífico, que es difícil porque la programación inicial ya está, pero no sé, puede entrar a tratamientos todo es posible, aquí todos pueden tener esa oportunidad. Pero bueno, espero que se les haya entendido a las respuestas y bueno, seguimos esperando más de este estilo, estaba muy buena esta. Antes de darles las redes sociales, quiero compartirles algo respecto al crío desde la hipnosis. Cuestiones que han pasado o que han acontecido. Una de ellas es que cuando trabajamos en la sesión se trabaja como en dos partes, al mismo tiempo, por así decirlo. Están como superpuestas. La primera parte es como cuando me dicen, Cecilio, estoy visualizando una flor que está flotando en forma de diamante, color azul. ¿Ok? Pregúntale qué es, quién es, qué necesita. Digo, no le lanzo así todas las preguntas, ¿no? Pero, pero sí es como qué requiere, cuánto tiempo lleva ahí. Y entonces, pues ya van dando apertura, respuesta. A veces se aperturan para poder ir a atravesar esos lugares. Me comentan, se acaba de aperturar, voy y le digo, ¿sientes querer ir? Sí, sí siento, adelante. A veces me dicen, no siento, perfecto. Entonces nos quedamos ahí y creamos una barrera energética. Y entonces comenzamos a fluir. Esto lo podría poner en una tercera, en una cuarta dimensión. Y al mismo tiempo, de manera superpuesta, se está trabajando en una quinta, en una sexta dimensión. Incluso podría pensar dimensiones más elevadas, porque muchas veces aparecen los comandos. Respondiendo un poquito desde la hipnosis, las personas que no tienen comandos son personas que tienen sus encarnaciones aquí en la Tierra, que para ellas es muy importante la parte del bienestar en lo físico y en lo emocional nada más. Su sentido de espiritualidad sí es un poco dogmático, es lo que he visualizado. Les cuesta creer en vidas pasadas o en energía, y normalmente los problemas más comunes llegan a ser de estrés y ansiedad. Digo, todos los tenemos, pero digamos que esos son los que predominan, o mucho el que dirán los demás. Entonces, y normalmente la información que me llega es, no tiene un crío, pero sí se puede anclar a la tierra, a la esencia de Gaia. Así sí se puede, definitivamente. Esas son normalmente las personas con las que yo he visto desde la hipnosis. Aquellas otras personas que sí, que son semillas, que incluso a lo mejor no saben que son semillas o que ya están en el camino de la semilla,
o de reconocerse a sí mismos, de pronto llegan los comandos y sí han mostrado como que primero los rescatan, los ubican en algún lugar, los rescatan, los mueven, los ponen en boyas, los limpian, e incluso algunos de ellos es como, no, este crío estaba ya muy, muy dañado, o este se está regenerando, o incluso hasta me llega la información así como de, ¿sabes qué? Va a tener días complejos en los siguientes días, porque aquí el crío se está restaurando y entonces va a repercutir por entrelazamiento físicamente, se le va a mover todo. Y sí, parte de la hipnosis es, el acompañamiento es estar aperturado a mi teléfono está abierto, a cuéntame cómo te vas sintiendo, qué vas experimentando, qué vas viviendo, porque se les remueve todo. O sea, no es que le removamos necesariamente aquí a la vida cotidiana, es que aunque sea a la vida cotidiana, se mueven todos los cuerpos. Es como ese engrane que apenas lo mueves dos o tres giros y entonces tiene un efecto en otros engranajes más grandes, más grandes, más grandes. Eso sucede y cuando desde el engranaje viene desde lo cotidiano, desde este cuerpo y luego lo conectamos con un yo superior. No, fíjense que nunca hay las personas nunca ha habido una conexión directa con su criogénico. Lo hay con su yo superior y luego el yo superior nos habla de cómo está el criogénico. Y entonces, una vez que se entrelaza hacia el cuerpo, hacia el yo superior después responde a través del cuerpo criogénico y termina moviendo aquí de manera cotidiana los hilos. Entonces, es un poco de lo que les puedo compartir en experiencia. Alguna ocasión también con algún hermano sucedió que después de su sesión de hipnosis se le rescató. Bueno, o sea, no es que yo lo haya hecho, es que su comando le rescató su criogénico como tal. Lo llevaron a nuevas instalaciones, al menos por la descripción que yo alcancé a traducir en ese momento. Y entonces me decían, no puede caminar, tiene mucho tiempo como que ha estado en inanición, no va a poder caminar. Coméntale, o sea, el mismo comando comentan, o platican y dicen, coméntale que pues va a ser un poco complejo que ponga los pies sobre la tierra, pero que tiene que hacerlo, que tiene que dar pasos, que van a venir situaciones complejas, pero aún así, una vez que agarre fortaleza los pasos de aquí, también lo agarra en el creo y se entrelazan y va a poder fluir impresionantemente porque es gente muy, muy poderosa. Entonces, pues, es como lo que he visto en las hipnosis. No todas las hipnosis nos llevan al crío, pero sí muchas. Yo creo que el 90%, yo creo que sí, el 95%, al final del día sí veo como su comandancia o sus jerarquías los terminan conectando. Los conectan y después ellos son los que los van guiando en todo este proceso. Entonces es algo bien bonito porque al final también se despiden, al final también agradecen y pues es algo que también les comparto después de terminada la sesión de lo que voy viendo. Entonces, pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Les dejo las redes sociales aquí para que por favor, si lo desean y lo sienten, nos escriban. Facebook, Conciencia Estelar 33. En Telegram, con _Ciencia Estelar. YouTube, donde sale este episodio, @Conciencia Estelar. Pronto ya estaremos en Spotify, en Conciencia Estelar. En Instagram, Conciencia_Estelar 33. Si desean escribirnos de manera más explayada, despertarsembiestelar@gmail.com. Si sienten el llamado a través de alguna sesión de hipnosis, me pueden buscar también en Cecilio Martínez _hipnosis en YouTube. Y si no, también yo me encuentro en los grupos. En los grupos me pueden escribir con toda confianza, platíquenme qué es lo que sienten, hacia dónde quieren el aperturarse, y será un honor para mí el acompañarlos. Muchas gracias y hasta la próxima.